Qué bueno que está con nosotros. Este es UPL 360. En este programa estaremos hablando del tema Captando la Atención de Dios. Y este es un tema desarrollado por el doctor Raúl Saldívar en la Cumbre de Universidad para Líderes. Este tema es muy interesante. No se vayan. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Captando la atención de Dios, este es el tema que estaremos abordando en este programa y para esto tenemos invitado al doctor Raúl Saldívar y asimismo tenemos a César Gómez, quien nos acompaña en el programa de hoy. Bienvenido, César. Muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes y discutir ese tema tan interesante que el doctor Saldívar expuso en la conferencia donde todos fuimos inspirados y motivados a lograr grandes cosas para el Señor. Explíqueme un poco de dónde sale esta idea de captando la atención de Dios. Bueno, básicamente una de las cosas que el doctor Saldívar propone en su conferencia es que lo peor que le puede pasar a un líder es estar en el anonimato. Y comienza con una extraordinaria ilustración en la que el radar capta los aviones cuando los aviones están alto y él hace esa comparación para que un líder realmente pueda trascender a grandes alturas y extender su liderazgo, debe ponerse en el radar de Dios. Es que el elemento fundamental en el liderazgo es no pensar en pequeño, sino pensar en grande, pensar en hacer cosas extraordinarias, estirar la fe hasta donde se pueda. Esa es la gran dificultad que se encuentra hoy en día, que encontramos hoy en día en muchos liderazgos, es que están pensando en miniatura, ¿no es cierto? Están pensando muy lo inmediato, en lo que no tiene impacto o lo que no es trascendental. Bueno, es interesante porque en esta conferencia, si hay algo que el doctor Saldívar hace, es motivar a que los líderes puedan creer en sí mismo y motivarse a hacer grandes cosas y creer que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Es una conferencia extraordinaria, bien motivante, pero al mismo tiempo es bien práctica. Así es. ¿Y por qué no tomamos tiempo para escuchar ver y escuchar esta conferencia? ¿Qué le parece? Claro que sí, estamos al tanto. Muy bien, no se vaya, vamos a la siguiente pausa o vamos a escuchar la conferencia del doctor Raúl Saldívar. Número 1. Number 1. Nos ponemos en el radar de Dios cuando hacemos más de lo que estamos supuestos a hacer. We place ourselves in God's radar when we do more than what we're expected to do. Tú no haces lo que tienes que hacer. You don't do what you have to do. Haces más de lo que tienes que hacer. You have to do more than you're expected to do. Aquí está Ben Carson. And here's Ben Carson. Ben Carson era un jovencito negro que era considerado torpe. He was a black man that was considered dumb. Pero después de un trabajo espectacular fue a la Universidad de Yale. But after a failure he went to the university. Y luego estuvo en una entrevista en la Universidad de Johns Hopkins. And then he was in an interview with Johns Hopkins. Y la persona que le entrevistaba le dijo, and the person that was interviewing him said, ¿por qué quieres venir a esta universidad? Why do you want to attend this university? Y él le dijo, porque tengo buenas calificaciones y buenas recomendaciones. I have good grades and I have good recommendations. Y le dijo el hombre, and he told the man, 126 personas tienen lo mismo que tú. The man said, you know what, 126 other people have the same qualifications él as se you dio do. cuenta que si no captaba la atención de Dios, And he realized if he did not capture the attention of God, jamás iba a ser el hombre que él había soñado ser. he was never going to become the man of God that he dreamed Y ahí of. es cuando el hombre hace más de lo que tiene que hacer. And when the man does what is expected and more, Comienza a filosofar acerca de la mente humana. he begins to think about philosophy about the Y mental, se the mete en human el mind. radar de este hombre de influencia. And he gets into this mind of this man that has Y le influence. dice, Mr. Carson, welcome to Johns Hopkins. And y le dices, señor Carson, bienvenido a Johns Hopkins. Welcome. Bienvenido.
Carson Carson es el más famoso neurocirujano que tuvo ese hospital. was the most famous surgeon that hospital had. El tipo se especializó en separar siameses. He specialized in separating Una autoridad joint heads. mundial. And he had authority worldwide. Pero tuvo que captar la atención de la gente. But he had to capture people's attention. Cuando era un residente, When he was a resident, trajeron a un enfermo. they brought someone that was sick. Si no lo operaban, moría. And if they did not operate the same day, Y he would él die. no podía operar porque era residente sin supervisor. And he could not perform the operation because he was just a Tomó resident. los riesgos. He took the risk. Fue su primera operación. That was his first operation. Lo operó y le salvó la vida. And he operated the man and saved his life. El director del hospital le dijo: And the hospital director said, nos pudiste haber metido en un gran lío legal, you could have made us go into a great legal issue. pero hiciste lo correcto. But you did the right thing. Salvaste una vida. You saved a life. Y se puso en el radar de aquella gente. And he was placed in those people's Señoras y radar. señores, Ladies, gentlemen, Dios no es Dios de mediocres, God is not a God of mediocre. de gente que está esperando que le den las cosas, Of people waiting for others to do de things gente for que them. dice que no tiene tiempo. People that say, well, I don't have time. No, No. Dios es Dios de hombres y mujeres God is extraordinarios a God que hacen of más men de lo and que se les women pide. that are extraordinary and do beyond what is expected. Si tú te pones en el radar de Dios y If de los you hombres de place influencia, yourself in God's radar and man's radar, tú vas a hacer historia. you are going to make history. Tú vas a hacer historia. You're going to mark history. Ya no más raquitencia, Let deficiencia. there be no more deficiency. Vamos a levantarnos esta Let's noche. rise up tonight. Vamos a levantarnos. Let's rise up. Extraordinario, extraordinario, Juan Carlos. Qué impactante, qué motivante. Realmente yo estaba al lado de mi esposa y me estaba agarrando del asiento. ¿Verdad? Sí, yo me sentí bien motivado. Me impacta porque una de las cosas que el doctor Saldívar dice es que todo líder hoy en día tiene el desafío de ponerse en el radar de Dios. Y dice que realmente para ponerse en el radar de Dios, los líderes tienen que hacer más de lo necesario. Hacer no lo inmediato, ir más allá, gastar todas las energías, como dirían en nuestro país, que no es su país, dejar el pellejo en el ministerio, ¿no es cierto? Sí, porque cuando él habla de hacer más de lo necesario, pues obviamente eso le demanda al líder compromiso, le demanda excelencia, le demanda productividad. Tiene que tener un espíritu de superación donde ese líder está supuesto a hacer más de lo necesario. Me llama la atención porque independiente del ministerio y de la función que los líderes estén ejerciendo en este momento, según el doctor Saldívar, lo que los coloca en el radar de Dios, lo que les da la oportunidad de abrirse caminos y puertas, es precisamente hacer un poquito más allá de lo que todo el mundo espera que uno haga. Usualmente eso trasciende la mediocridad o el conformismo. Eso demuestra que el líder realmente, como diríamos en mi país, tiene hambre de lograr grandes cosas. Me llama la atención la historia que él cuenta de este neurocirujano Ben Carson, un hombre que no tenía posibilidades, pero que al final él logró captar la atención de su entrevistador y eso lo puso a él en el radar y lo convirtió a él en una celebridad en el campo de la medicina en este país donde estamos viviendo. El esfuerzo, el no conformarse con lo que tenemos, el decir vamos más allá, el no estar satisfecho, quizás ese sea el combustible que hace que una persona llegue a las alturas y pueda estar en el radar de Dios. Bueno, una de las expresiones que a mí me encantan, yo escuché hace un tiempo que nosotros tenemos que empezar en pequeño, pero tenemos que soñar en grande. Una de las cosas que yo he aprendido es que Dios es el que promueve, Dios es el que recompensa y que cuando uno es fiel en lo poco, el Señor mismo se encarga de abrirle oportunidades para que crear la plataforma en la que nosotros vamos a comenzar la jornada al cumplimiento de los sueños. Ahora, cuando hablamos de algo grande, ¿a qué nos referimos? Porque a veces nosotros pensamos y nos convertimos en megafílicos, ¿verdad? Amantes de lo gigante, de lo grande. Es que no necesariamente lo gigante es lo mejor. Es lo significativo, es aquello que tiene impacto sobre la vida de las personas. Quizás sea un pastor
que tenga una iglesia no tan grande, una iglesia pequeña, pero que está ejerciendo influencia en una comunidad, en un lugar donde él está haciendo ministerio. Y eso es lo que es bien importante que dejemos claro en nuestros televidentes, es que lo que nosotros estamos proponiendo y incentivando es a que los hombres de Dios se inspiren en hacer cosas extraordinarias que afecten la vida de personas. Sí, además de afectar la vida de las personas, estamos hablando de ser fiel, de ser fiel en lo que está haciendo. Tiene toda la razón. Una madre que está educando a sus hijos en el camino del Señor y que cumple con sus responsabilidades. El padre que sale a trabajar todos los días y que llega a casa y comparte tiempo con su esposa y con sus hijos. El maestro de escuela dominical que se esfuerza en preparar sus clases para llegar el domingo y tocar la vida de los niños o de los adultos. Más allá del alcance, está hablando de la actitud con la que se hacen las cosas. Así es. Creo que eso es lo que tenemos que rescatar de toda esta conferencia. Bueno, y tenemos que ir a la siguiente pausa, ¿no es cierto? Así es. Número 2. Number 2, Señoras y señores, ladies and gentlemen, nos ponemos en el radar de Dios we put ourselves in God's radar cuando hacemos las cosas con pasión. when we do things with passion. Pasión es el ingrediente clave para hacer transformaciones. Passion is the key recipe to make transformation. Cuando se mira gente desganada, sin deseo When de there hacer was las people cosas, that did not have desire to do anything, nadie quiere seguir a esa gente. no one wants to follow people like No, that. no más one. desgano. No more no más discouragement. desánimo. No more discouragement. Pasión en lo que hacemos. We have to have passion in Pasión what we en lo do. que hacemos. Passion in what we do. Si tu trabajo If you work es limpiar los baños de la iglesia, and your job is to clean the church bathroom, hazlo con pasión. do it with passion. Si tu trabajo If your job es dirigir is to lead el tráfico, los carros en la or to iglesia, lead the traffic for the church, hazlo con pasión. do it with passion. Este hombre que está ahí se llama Bela Caroli. This man that you see here, En el año 71 in 1971, llevó a 2 jovencitas a un certamen que había en París. he took some young people to En un certamen. a contest that there was. No había nada en el Paris. programa para él. No había nada en el programa And para there él. was nothing in the program for him. Pero el tipo agarró un cassette. But he grabbed a cassette. Como que yo vaya donde Ricardo Bonafé. Like if I go to Ricardo back there, Aquí ya tenemos un programa. okay, we have a program here. Y el tipo vino con aquella pasión que se le And he envolvía. came with that passion. Tienes que poner este Oh cassette. no, you need to play this cassette. Y entonces, fuera de programa, And then out of the program, puso a una niña de 11 años he a put hacer an gimnasia. 11-year-old to do gymnastics. Señores, eso es mentor. And let me just tell you, that is what Eso es un mentorship padre is. That is que a hace father cosas extraordinarias. that does extraordinary things. Pero cuando yo estudio la vida de este hombre, But when I study the life of this man, veo un hombre apasionado, I see a man that's passionate. que el trabajo para él es una pasión. Work for him is passion. Y cuando yo hago algo con pasión, And when I do something with passion, no es una carga, es un deleite. it's not a burden, but it is Es a algo delight. deleitoso. It is delightful. Algo que me hace sentir realizado. Something that makes me feel complete. Y él dijo, tienen que ver a esta niña. And he said, you have to see this girl perform. Y Nadia Comaneci empezó a hacer lo que ella sabía hacer. And all she did was she knew how to do. Pero allí tenía un mentor apasionado. But what did she have? She had a compassionate Porque a director that was passionate. Y hablando de los hombres de Dios, And speaking about the men of God, cuando el apóstol San Pablo hablaba, when the apostle Paul spoke, la Biblia dice que hablaba de tal manera, the Bible says that he spoke in De such a tal way, manera. in such a way, de tal in such a manera, way, que los quiciales del infierno se conmovían. that even those in hell were moved. Estos que trastornan al mundo entero These también han venido aquí. People that change the world have come here.
Cuando aquel charlatán de Festo en el libro de los Hechos When that guy in the book of Acts habló del apóstol Pablo, spoke against the Apostle Paul, dijo: este hombre es pestilencial. he said, this guy smells. Porque He's aquel hombre, pestilence. cuando hablaba del evangelio, Because when he would talk about the gospel, eso llegaba hasta lo último del corazón del ser it humano. would reach the heart of man. Pasión Passion. para ponerte en el radar de Dios. Passion to place yourself in God's No radar. más desgano, No more no discouragement. más desánimo. No more discouragement. Dios te va a poner en lo poco al principio God will place you in the little in the y beginning. te va a llevar de gloria en And then gloria, he will take en you from gloria, glory to en glory gloria. to glory. Y un día And one tú day, no vas a estar sentado, you're not going to be sitting. no vas a estar al frente You're not going to be in the front lines transmitiendo el ADN que has recibido. transmitting the DNA that you've received. Mis hermanos, Let me tell you, la pasión passion. es un ingrediente clave It's a key ingredient que te va a poner en el radar de Dios. that's going to place you in God's radar. Muchas gracias, doctor Raúl Saldívar, por esa extraordinaria conferencia. Creo que es desafiante, ¿no es cierto? Bueno, si alguien sabe de pasión por hacer las cosas, es el doctor Saldívar, ¿no? Y él Y a sabe veces inyectárselo a todos los que somos miembros y partes del equipo, tanto del MES como de Universidad para Líderes. Y eso me lleva precisamente a lo que el doctor Saldívar acaba de hablar en su intervención, y es que el segundo elemento para que un líder pueda ponerse en el radar de Dios es la pasión que le inyecta a lo que está haciendo. Él afirma que nadie está dispuesto a seguir personas desanimadas. Así es. Nadie está dispuesto a seguir a un líder que lo que cuenta son historias que nos hacen llorar, ¿verdad? Historias de pobreza, de incapacidad, de impotencia. Y a veces yo he sido testigo en organizaciones muy importantes, y estar en una de esas conferencias donde tal vez el líder de la organización lo que hace es más bien casi hacernos llorar porque no ha podido llegar a donde aspira, ¿verdad? Sí, porque su historia, en vez de ser una historia de motivación y de inspiración, puede ser un mensaje de tristeza, de pesimismo, un mensaje, pues obviamente que apela a la miseria, pero es interesante. Hay una expresión en mi país, dice que el hambre la necesidad tiene cara de perro, ¿no? Sí. Y es bien fuerte, pero cuando hay un líder que está apasionado, esa pasión mueve al líder y mueve a las personas que lo están rodeando a abrirse caminos, a tocar puertas, a ser creativo, a aprovechar las oportunidades y los recursos que Dios está poniendo a su disposición para precisamente ponerse en el radar de Dios y darle altura a su liderazgo. Así es interesante cómo, digamos, esta historia de Nadia Comaneci, que fue mencionada en el segundo segmento que acabamos de ver. Muchas personas tal vez no saben quién es ella, pero es una gimnasta que logró en una de esas olimpiadas una puntuación casi perfecta en sus ejercicios. Pero la historia detrás de ella es la historia de un entrenador y la historia de ella misma haciendo enormes sacrificios para llevar a la excelencia. Y la pasión es quizás el motor que mueve ese tren, ¿verdad? de cosas extraordinarias que la gente puede hacer. Eso es importante, ¿sabe por qué? Porque en la práctica los pastores constantemente se encuentran con el hecho de que a las iglesias llegan personas talentosas, capaces, pero completamente desanimadas, desmotivadas, con baja autoestima, con una imagen de sí mismos en el piso. Y al principio, aquellas personas con las que estamos trabajando, discipulando, no tienen la capacidad de creer en sí mismos. Pero cuando hay un líder que sabe inyectarle pasión al asunto, motiva a las personas a creer en sí mismo, a creer en lo que están haciendo, y entonces eso no solamente eleva la posibilidad de que el liderazgo del líder sea trascendente, sino que edifica y diríamos así, ayuda a que se dispare la intención y el deseo de aquellos que lo rodean a invertir su vida en esa obra, en ese proyecto. Bueno, César, vamos a la siguiente pausa para que continuemos escuchando esta disertación extraordinaria del doctor Raúl Saldívar. ¿Qué le parece? Excelente.
Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Cuando nos adelantamos al tiempo. When we go ahead of our time. Ahí está Rumeti. And there is this woman. Y Rumeti es la única persona, mujer, que ha sido presidente de la IBM en más de 100 años. She is the only woman that was a president in the company. Por más de 100 años. For more than 100 years. Hombres. Men. Hombres. Men. Pero la actual presidente es una mujer. But guess what? The president, the acting president is a woman. Rumeti no está ahí por accidente. Rumeti's not there because of No, by accident. no, ella en un momento in a given moment llegó a volar alto y estuvo en el she radar flew high and she was in the radar de las personas que toman decisiones. of those people that make choices. Hoy es presidente de la IBM. And today, the president, Porque como dice mi padre, as my father says, Dios le da muelas al que no tiene quijadas. God gives teeth to those that don't have a jaw. Y lo despreciable del mundo a veces Dios usa And you know what? And sometimes we're para avergonzar a despised. los grandes. Y a veces despreciamos a las And mujeres, sometimes we despise women. a la gente por su raza, We despise people because of their race, por su grupo étnico. because of their ethnic group. Pero no importa, But it doesn't matter. porque los principios de los que yo estoy hablando Because the principles of what I'm referring to, trascienden razas. they transcend race. Mis hermanos, adelantarme al tiempo To go ahead of my time. es actuar It's to act antes de que las cosas ocurran. before things occur. Eso es contrario a seguir, andar And that's imitando. contrary to copying. Yo no voy a ir a ver cómo X está haciendo iglesia para hacerla yo. You know what? I am not going to go visit the No X church so necesito I can eso. copy him. I don't Yo need soy that. único. Because I am unique. Yo tengo también I have my el own ADN de uniqueness. Cristo. I have God's y DNA. Cristo And Christ puede darme a mí la unción could give me y the la bendición. anointing and the blessing. Si yo If I me adelanto al tiempo, go ahead of me myself, adelanto al tiempo, if I go ahead of myself, es decir, hago cosas que nadie hace. let's just say just to do things that nobody else Es does, decir, cosas que van a hacer en 5 años y después, things that others will do 5 years later, cuando el tiempo llegue, when the time comes. yo estoy listo. I am ready. Yo estoy listo. I am ready. Yo haré proezas. I will do wonders. Eso es contrario a andar siguiendo, imitando, And that's contrary of following someone else and copying them. andando en romería por aquí por allá para And ver la just unción. roaming around here and there. Steve Jobs es ese legado que nos deja. You know what? This is the legacy that we have. Él se adelantó a su tiempo. Or Steve Jobs, that he went before his Se time. adelantó a su tiempo. He went before his time. ¿Sabían ustedes que las grandes corporaciones como IBM, And do you know great corporations like MBI, como Windows, MIB, or IBM, there you go. contratan personas They hire people que su único trabajo es pensar cómo that adelantarse? their only job and task is how to go ahead of themselves. Noé Reyes, que está aquí, me decía, mira, aquí está el headquarters de IBM. You know what they were telling me here are, Los tienen ahí con mesas they de have billar. them here. Los tienen ahí con And they have salones them there VIP. and entertaining them. Y su único trabajo es ver And their cómo only job yo is see how, me adelanto, how can I invento, go innovo. ahead of myself. Bueno, entonces, Then, cuando las cosas ocurren, when things yo occur, estoy listo. I'm ready. ¿Saben ustedes que las empresas que fracasan son Do you aquellas know que se desfasan? That the companies that fail are those that crumble down. Si yo no me adelanto al tiempo, If I don't go ahead of my time, como decimos en Honduras, me comen el mandado. as they say in Honduras, they will eat my tush. Mis hermanos, si yo If I, voy a estar en el radar de Dios, if I'm going to be in God's Si radar, yo if I, voy a estar en el radar de I'm Dios, going to be in God's radar, voy a volar alto. I'm going to fly sky Voy a high. volar I'm going alto. to fly sky high. Extraordinario, extraordinario esa conferencia que el doctor Saldívar
dictó no solamente la pasión, sino las verdades y cómo él supo motivar a los pastores. Usted sabe que a este tipo de conferencias llegan personas con diferentes realidades y situaciones. Escuchamos historias de pastores que estaban a punto de abandonar el ministerio. Uno de ellos me dijo, esto es lo que yo necesitaba, me dijo. Estaba yo pasando una crisis y este tipo de conferencias como la del doctor Raúl Saldívar me ha levantado, y tengo nuevas energías y esperamos que los líderes que están pasando momentos difíciles puedan ser bendecidos a través de estas conferencias. Sí, creemos que Dios utilizó a los hombres que nos dieron la palabra. Yo pude percibir que la intención del doctor Saldívar fue animar y motivar a aquellos que en este momento están pasando por pruebas, por dificultades, que precisamente no han visto el resultado de su esfuerzo y de su trabajo. Así es. Y me llama la atención el tercer punto. Él afirma aquí que para que las personas puedan ponerse en el radar de Dios, entonces tienen que adelantarse al tiempo. Y toma el ejemplo de dos personas. La presidenta de la compañía de IBM y también está hablando del legado que Steve Jobs deja. ¿En qué sentido? En el sentido de que independientemente de las circunstancias, nosotros nos preparamos, somos creativos, somos únicos, desarrollamos ideas, desarrollamos proyectos para que en el momento en que esté listo, nosotros también estemos listos y seamos catapultados a poder cumplir los sueños y los proyectos que Dios ha depositado en nuestro corazón. Así es. Bueno, queremos invitar a nuestros televidentes para que vengan y puedan conectarse a nuestra página web. Ahí ustedes podrán ver las 14 conferencias de esta cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Chicago el 12, 13 y 14 de septiembre. Fue un tiempo extraordinario el que Dios nos dio. Dios se manifestó poderosamente a través de cada una de estas conferencias, César. Invitamos también a todos los televidentes que se conecten con nuestra página www.Universidad para Líderes. Usted tiene que adquirir estas conferencias. Debe adquirirlas porque escuchándolas una y otra vez, ciertamente usted va a escuchar una palabra de Dios precisa que va a cambiar el destino de tu ministerio. Así es. Y bueno, con esta nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios le bendiga.